Buenos días, mi nombre es María Gemma Salvador, soy abogada y escritora y tengo varios de mis libros publicados en diversas plataformas literarias como Amazon, eBay, La Casa del Libro, el FENAC y otras. También podéis encontrarme en redes sociales como Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, la página de cuentos y ahora en la página web de Autores Indie donde tengo publicada mi última novela que se llama La pelirroja rebelde y que podéis también, si lo queréis, adquirir en la Casa del Libro y en el Corte Inglés. Deciros que el día 11 de enero de 2023 voy a presentar este libro en el Centro Cultural Rociero de Nuestra Señora de Esperanza de Badalona, que está situado en la calle Andrés Segovia 4445, y a las 6 de la tarde todo aquel que quiera acudir será bien recibido. Entonces también en mi canal de YouTube hago presentaciones de mis libros, audiolibros de novela histórica que yo tenía inéditos, como La corte de Alejandro VI, el noble plebeyo, el conquistador del mundo, sobre Alejandro el Magno. Hago asimismo reseñas de obras de grandes autores, como Sinuel egipcio de Mica Baltari, o por ejemplo La desheredada de Benito Pérez Galdós, y otras obras que me han llamado la atención, tanto por autora como por lectora. Tengo una sección dedicada a la Biblia, a la palabra de Dios, y un ciclo de conferencias dadas por mi compañero de despacho José Donaire, que además de ser abogado es un gran amante de la literatura, y la última conferencia que hemos grabado ha sido el 2 de julio en la Casa de Sonia en Barcelona sobre los templarios. Deciros que el año que viene, el día 13 de enero, Donaire va a dar una conferencia sobre Granada en la Casa de Andalucía a las 7 de la tarde y todo aquel que quiera acudir será bien recibido. Hago también novelas espontáneas, esto es narradas de viva voz, como El Castillo de Piedra como La Torre de Piedra y Castillo de la Imaginación. Y todo esto podéis disfrutarlo en mi canal. Y ahora, siguiendo con la sección dedicada a la Biblia y a la palabra de Dios, vamos a hablar de un tema precioso como es el reino de los cielos, ¿no? El reino de los cielos es un reino que se nos ha prometido a todos los que creemos en Dios, confiamos en Jesucristo, y de alguna manera es donde están los cuarteles generales de Dios, de Jehová Sebaot, Dios de los ejércitos, está Jesucristo y están los santos ángeles. Es un mundo ideal en el cual hay paz, en el cual hay concordia entre todos los seres espirituales que sirven a Dios y en el que no hay nada que sea contrario a las normas de Dios. Ya lo dijo Jesucristo cuando nos dijo en el Padre Nuestro que estás en los cielos, y nos dice que se cumpla la voluntad, así como se hace en el cielo, que se haga en la tierra. Entonces, tenemos que pensar que el reino de los cielos es una promesa que nosotros los cristianos, que nosotros los creyentes vamos a tener allí, o que vamos a estar allí con Jesucristo, con nuestro Señor y Salvador, con el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pero que este reino de los cielos, donde todo es paz, donde todo es amor, donde todo es concordia, porque hay un respeto, porque hay un sometimiento a la palabra de Dios, esto lo vamos a tener cuando venga el momento indicado. Es decir, cuando de alguna manera Dios diga ahora es el momento en que se va a cumplir todo lo que yo había previsto. Y esto lo vemos en el Apocalipsis más claramente cuando se nos dice que habrá un reino milenial en el momento en que haya una paz de 1000 años, el demonio Satanás será atado y por lo tanto ya no podrá hacer ningún mal y nosotros seremos arrebatados al cielo con nuestro Señor Jesucristo y con el Padre Eterno, y allí disfrutaremos de 1000 años de paz y de abundancia. Pero el reino de los cielos va incluso más allá. Cuando Dios crea el paraíso terrenal para nosotros, es decir, para la humanidad, Él lo que quería era que el ser humano gozara de una paz, de una prosperidad y de una abundancia parecida a la que está en los cielos. Sabemos que hay 3 cielos,
en el primer cielo es donde está Dios. Ahí digo dónde está Dios. En el primer cielo es el cielo atmosférico, el segundo cielo es el cielo donde opera Satán y el tercer cielo es donde está Dios. En los cuarteles generales, que digamos, ahí está con los santos ángeles, con Jesucristo. En parte justicia, misericordia, sabiduría, gracia, todo eso, ¿no? Pero yo decía que era algo más porque Jesucristo nos habló mucho del reino de los cielos. Hay un reino de los cielos donde todos estamos llamados a acudir. Y cuando Adán y Eva estaban en el paraíso terrenal, porque tenemos que empezar por ahí, ya Dios había previsto este reino de los cielos para nosotros. Lo que ocurre es que el hombre fue creado para vivir en la tierra, no para vivir en el cielo. Por eso los ángeles tienen su habitación en los cielos y los que pecaron fueron castigados porque abandonaron esa habitación que tenían en los cielos y después nosotros estábamos en la tierra. O sea, el hombre no está hecho para estar en el cielo, sino para estar en la tierra. Esto es lo que había previsto Dios para nosotros. ¿Qué ocurrió? Que después de todo esa época, ese tiempo, esos años en los que ya hemos tenido esas maldiciones porque Adán y Eva le dicen no a Dios y sí al demonio, y vienen ya todas las maldiciones y hemos perdido el paraíso terrenal que Dios había previsto para nosotros, Dios nos da a Cristo para que volvamos a la amistad con Dios, para que volvamos a recuperar esa gracia de Dios. Y esto que se lo ha prometido a los elegidos, es decir, los que ha predestinado para su gloria, los que decimos sí a Dios y no al mundo, no al pecado, no al diablo, lo vamos a tener cuando venga el reino milenial y cuando nosotros estemos aptos para ello. Nadie puede ir al cielo si no es por la gracia de Dios, es decir, que el hombre no puede hacer nada, obras y tal, para que no se envanezca, el hombre no tiene nada bueno, y solamente Cristo es el único, y lo vemos en el Apocalipsis, el único que puede salvarnos porque es perfecto y porque es justo. A pesar de la humildad que tiene, porque cuando le dice a aquel maestro bueno, dice, ¿por qué me dices bueno? Si solo bueno es Dios. Entonces, ¿estaremos en el reino de los cielos? Sí. ¿Todos los creyentes? Sí. ¿Todos los cristianos? Sí. ¿Todos los que disponga el Señor? Sí. Pero nuestro corazón también debe estar dispuesto para las buenas nuevas. Por eso Jesucristo habló muchas veces en parábolas, pero se refería al reino de los cielos, muchas veces. El reino de los cielos en que hay un rey, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, es Jesucristo, el Rey celestial, que luego, al final de los tiempos, cuando todo esto termine, el plan previsto por Dios, todos le van a ver. Porque Dios dice que le pondrá como escabel de sus pies a todos aquellos que son enemigos de él. Entonces, lo que tenemos que hacer es cumplir la palabra de Dios y inmediatamente veremos cómo, en un tiempo no muy lejano, Dios, que es cumplidor de su palabra y es fiel a lo que dice, por eso es Dios, porque es perfecto, santo y misericordioso y justo, nos va a llevar allí. Cuando ya nos dé otro cuerpo, a los cristianos, primero somos justificados y santos por haber aceptado a Jesucristo, porque nos ve, en el momento que nos ve a su Hijo Jesús. La sangre del Cordero nos ha limpiado de toda suciedad y todo pecado para poder estar ante el Señor. Y cuando ya nuestro cuerpo esté glorificado, porque no podemos ir al cielo con este cuerpo mortal, no lo podríamos aguantar, se nos desintegraría, entonces ya podremos estar ante la presencia de Dios y nos va a explicar Jesucristo lo que estaba oculto a nuestros ojos. Y allí a cada uno, según su sabiduría, según su justicia, Dios le va a dar a cada uno su recompensa. Por eso decía, lo he dicho muchas veces, que no os canséis de hacer el bien como dijo Cristo. Yo decía que tenemos que hacer el bien, que tenemos que sacrificarnos en esta vida porque luego tendremos la vida eterna. La vida eterna es el reino de los cielos. Y aunque es verdad que mucha gente, después cuando venga la nueva Jerusalén y todo esté limpio y tal,
mucha gente va a vivir aquí en la tierra y no va a vivir en el cielo, porque habrá unos pocos que estarán en el cielo, eso no quiere decir que ya gozaremos de un reino de los cielos, porque tendremos a Cristo como nuestro gobernante, como el rey David, y tendremos a Dios allí arriba. Y estará pendiente de nosotros y para nosotros volverá al paraíso terrenal. Pero el reino de los cielos ya está aquí. Por eso dijo Cristo, el reino de los cielos ya ha llegado, porque Él es el rey. El único rey, pues se llama el rey de reyes y señor de señores, porque todos le tienen, como dijo Dios, todos le tienen que rendir pleitesía a su Hijo, porque así lo estableció el Señor. Entonces, nosotros, los cristianos, los creyentes, tenemos que considerar a Cristo como nuestro Salvador, como nuestro Señor y como nuestro Rey. Es el único al que hay que hacerle reverencia, hay que doblar la rodilla en el nombre de Cristo, porque así lo ha establecido todo el mundo, arriba, en el centro y bajo la tierra. En los cielos, en la tierra y bajo la tierra, todos tienen que doblar la rodilla al oír el nombre de Cristo, porque así lo estableció Jehová Sebaot, Dios de los ejércitos, el Shaddai, el Todopoderoso, y el Elión, el más alto. No hay más Dios que Él. No conozco otro Dios fuera de mí, dijo Jehová Sebaot, Dios de los ejércitos. Está en la Biblia. Por lo tanto, si queremos agradar a Dios, tenemos que aceptar a Cristo. Y así podemos ir al reino de los cielos. Evidentemente, hay una película muy bonita que habla de esto. Me parece que el director es Ridley Scott, aquel que hizo Gladiator, que es preciosa. Orlando Bloom hace el papel protagonista y nos habla del reino de los cielos en la época de las cruzadas. Bueno, cuando estaba el rey leproso, ¿no? Balduino II. Está muy bien hecha, es muy bonita, pero no tiene nada que ver con lo que es el reino de los cielos. Nos habla, bueno, pues de la fe, de la cruzada, cuando van a Tierra Santa los cristianos, los cruzados, para defender la fe frente a los musulmanes. Pero no es el reino de los cielos. El reino de los cielos es algo más. El reino de los cielos es donde está Dios, es el estar con Dios y es el cumplir las normas de Dios. Esto es el reino de los cielos. Entonces, pensar que todos aquellos que creemos en Dios, todos aquellos que aceptamos a su Hijo Jesucristo, ya volvemos a esa amistad que habíamos perdido y que perdieron Adán y Eva. Es decir, si Adán y Eva hubieran reflexionado, nunca hubieran aceptado al diablo. Nunca se hubieran dejado engañar. ¿Por qué? Porque evidentemente hubieran pensado, hubieran dicho, no, porque este no nos ha dado nada y Dios nos lo ha dado todo. Pero esa concupiscencia, ese dejar entrar al mal, ese deseo de vanagloria, de soberbia, que es lo que cayeron ellos, provocó esto, como estamos ahora, con maldiciones, con pestes, con guerras, con hambre, con muerte, con enfermedades, con toda una serie de cosas que jamás Dios había previsto para nosotros. Y encima, con la condenación, si aceptamos al diablo. Porque muchas veces las personas, atraídas por ese deseo de conseguir los placeres de este mundo, que son basura para Dios, porque esto no es eterno, esto se termina, ¿qué ocurre? Que le dicen sí al diablo. Y decirle sí al diablo quiere decir decirle no a Dios. No se puede servir a dos señores, dijo Cristo. Porque o dejarás a uno, o te irás con el otro, o tal. No puedes cumplir con los dos. Por lo tanto, él quería decir que o seguimos a Dios o seguimos al diablo. Esto lo he dicho ya muchas veces. Dentro de lo que no es nuestro libre albedrío, tenemos ya que elegir. Y elegir desde el mismo momento que tenemos uso de razón. Es verdad que todos hemos salido o de religiones o de ateísmo, de lo que sea, de filosofías del mundo, hasta que nos convertimos a Dios. Y esa conversión a Cristo real y verdadera, sincera en nuestro corazón, implica ya una responsabilidad. Implica decir no al mundo, implica decirle no al demonio y seguir a Dios. Y he dicho la responsabilidad del cristiano, la disciplina del cristiano, es decir,
la prueba del cristiano y que es difícil. No imposible, pero no es fácil. Mentira aquel que diga que es fácil seguir a Cristo y seguir a Dios. Mi yugo es suave y mi carga ligera, dijo Jesucristo, es verdad. Cristo nos lleva a la cruz, pero nosotros también nos ayuda, pero cada uno tiene que cargar con su cruz. Y la cruz significa aceptar las pruebas del mundo, aceptar lo que nos viene y soportar con la ayuda de Dios y pidiéndole ayuda a Dios, pedir a Dios que no os dé más de lo que podéis aguantar, esa ha de ser nuestra actitud. Actitud ante un mundo malo, ante un mundo lleno de peligros, lleno de maldad, porque somos malos los seres humanos, y por lo tanto, como decía de la disciplina de Dios, o sea, de la disciplina del cristiano y la armadura de Dios, Dios nos da una guía para que no estemos ciegos. Y el Espíritu Santo es nuestra lámpara en el mundo. Es decir, el ser humano en el mundo va ciego. Primero porque no ve los peligros. Porque nos engañan hasta nuestros propios amigos. Hasta nosotros mismos nos engañamos. Hasta nuestros seres queridos, tal. ¿Por qué? Porque hay maldad. Y porque hay imperfección. Luego, todos aquellos enemigos que todos tenemos, porque mentira el que diga que no los tiene, por envidias, por odios, por codicia, por lo que sea, todos tenemos enemigos. Y aquellos enemigos que no vemos son peores que los que vemos. ¿No es así? Es decir, los seres espirituales que hay a nuestro alrededor y que nosotros no vemos, los malignos, porque hay los santos ángeles de Dios que nos ayudan muchas veces porque Dios se lo manda, no porque nosotros lo pidamos, o sea, no porque nosotros tenemos poder ninguno sobre los ángeles. Esto tendría que hacer una conferencia y seguramente la podré hacer con la ayuda de Dios, que no podemos invocar a los ángeles, esto es un cuento, porque solamente Dios es el que manda a los ángeles y los ángeles solo obedecen a Dios, no a nosotros, son consiervos nuestros. Entonces, nosotros tenemos esta obligación de obedecer a Dios, pero de seguir el mandato y la guía de Dios. Esa guía de Dios va a hacer que tengamos una lámpara. Eso es lo que estaba explicando antes. Estos seres espirituales de maldad, que son los demonios, seres inteligentes, que quiere decir daimón, ser inteligente, nos han observado durante mucho tiempo, han tenido mucho tiempo de observarnos, hay 1000 años de historia, y saben perfectamente por dónde cojeamos. No nos leen el pensamiento porque no tiene la omnisciencia de Dios, gracias a Dios, pero sí que pueden ver más o menos lo que pensamos, lo que sentimos por los hechos, ¿no? Por las actuaciones. Por eso tiene fe aquel que actúa conforme a las normas de Dios. Y esto quiere decir la sabiduría para Dios. Aplicar ese conocimiento que Dios me da, que son los mandamientos, que son las parábolas, que son la palabra de Dios, a mi vida ordinaria. Porque si yo resulta, que esto ya lo he explicado también, que yo creo mucho en Dios, e incluso leo la Biblia, y hablo de Dios, pero luego lo practico, mentira que soy cristiana, mentira que soy creyente. Mentira. Y gorda. Me estoy engañando a mí misma y estoy engañando a los demás. Por lo tanto, ahí hay que tener un especial cuidado en ser suficientemente valiente para aceptar esta responsabilidad, porque no es decir, bueno, yo, Señor, creo en ti y estoy contigo, no estoy con el mundo, no estoy con el diablo, acepta a tu Hijo Jesucristo y se acabó. De vez en cuando leo la Biblia, hablo de la palabra, esto no sirve para nada. Porque ser cristiano, que quiere decir ungido, el pequeño ungido, implica un compromiso y una responsabilidad. Y si yo quiero tener acceso al reino de los cielos, tener acceso a la vida eterna y a todas esas recompensas que Dios me va a dar, yo tengo que ser obediente, tengo que ser humilde, respetuosa y temerosa de Dios. Y temeroso de Dios quiere decir obediencia y sumisión a Dios. Y todos aquellos que se van al otro lado, al otro camino, al camino fácil, al camino florido y tal, se van a la perdición. Se van con la filosofía del fulano, con la del zutano, con mi propia filosofía, o me voy con el diablo. Porque aquel me da cosas que evidentemente Dios no me las va a dar,
porque no me convienen. Y muchas personas han hecho pacto con el diablo. Pero no me refiero al pacto de sangre y todas esas cosas de los dibujos y de las novelas y de las películas. No. Ya han rechazado a Dios en su corazón. Ya están perdidos. Ya solo falta que mueran y ya van al infierno directos. ¿Por qué? Porque le han dicho no a Dios, le han dicho no a Cristo y evidentemente ya están con el otro. Ya en ese momento, porque nuestra mente es, de alguna manera, el campo de acción de los espíritus. Si nosotros le decimos sí a Dios, ya sabemos con quién estamos y ellos también lo saben. Pero si le decimos no a Dios, estamos en el campo del otro. Y ya nos empieza a manejar, ya empezamos a no saber por dónde vamos y nos convertimos en un monigote del demonio. En un monigote. Y esto es así. Por tanto, seamos inteligentes, seamos responsables y pensar que siempre tenemos que pedir al Padre ayuda, porque sosteneos en el Señor y en el poder de su fuerza. No tenemos ningún poder, el ser humano, y no tenemos fuerzas. Mentira. No somos dioses. Ni somos superhéroes, ni tenemos poderes. Todo esto es un deseo que tenemos el ser humano y que el diablo lo sabe perfectamente, de querer ser más que los demás. A todos nos gusta el elogio, a todos nos gustan las flores, a todos nos gusta que nos digan qué maravilla, que ta. Pero esto no sirve para nada y además es mentira. Luego, por lo tanto, cuando vamos a la Biblia y vemos cómo nos ve Dios, es cuando decimos, caray, yo no me había visto así. Es como para nuestros padres, no les podemos engañar y nos dicen la verdad porque nos quieren. Por tanto, ese deseo de ser más que alguien, esto lo promueve el demonio. Es una de las armas que tiene. Por tanto, la humildad aleja al demonio. La obediencia a Dios aleja al diablo, porque odia la obediencia a Dios, odia la humildad y odia que hablemos de la palabra de Dios y odia que nos ve leyendo la Biblia. Porque esto lo odia. Lo que quiere es que olvidemos a Dios. ¿Para qué? Para quitarnos esa gracia de Dios. Esa gracia de Dios que Él ha perdido porque los demonios han perdido la gracia de Dios. Y muchas veces son más creyentes que incluso las personas, porque ellos han visto a Dios y ellos saben quién es Dios y saben quién es el Cristo. Por eso le dijeron los demonios a Cristo, ¿qué vienes? ¿A atormentarnos? Como diciendo antes de tiempo. Ellos saben que van a una condena eterna, pero son tan soberbios, están tan ciegos de maldad y de debilidad, es decir, de ceguera, que esto es la maldad que te ciega, que incluso sabiendo que van a la derrota y que van a ir al fuego del infierno, al lago del infierno, al lago de fuego, junto con su jefe, Satanás, el falso profeta anticristo, prefieren ir allí a ser siervos de Dios. O sea, imaginaos la estulticia a donde ha llegado estos seres espirituales. Y ahí es donde va toda la persona que no quiere seguir a Dios. Luego, es mejor pasar aquí pruebas, desgracias, lo que... en el valle de lágrimas antes que pasarlas allá. Esto es una mala noche comparado con el reino de los cielos y comparado con el infierno, que es todo lo contrario. Hay el bien y hay el mal. Y nosotros estamos en medio. Es como un tablero que están jugando unas fichas, blancas y negras. Y hay que mover. No te puedes quedar quieto, porque el juego pierdes. Entonces, si le decimos sí a Dios, si nos ponemos bajo el paraguas del Altísimo, Él nos va a proteger. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los guía y los protege. Siempre es así. Dios es justo, es misericordioso y es cumplidor de su palabra. Y por lo tanto, todos aquellos que vamos hacia Dios, hemos aceptado a Cristo y tal, Dios nos va a proteger. Pero, a cambio, tenemos que tener una obediencia.
En una casa, ya lo he explicado, hay un cristiano, una cristiana, y Dios va a proteger ese hogar. Si hay unos niños, los va a proteger por el cristiano o la cristiana, pero no va a proteger a aquel que no es cristiano. Cuidado con estas cosas, que hay mucha confusión. Y luego está en el aceptar sí o no. Por lo tanto, cuando venimos a la reflexión, cuando Dios nos ilumina el cerebro, nos da un conocimiento con el cual nosotros estamos asombrando al mundo. ¿Por qué? Porque el mundo tiene una sabiduría que no es esa sabiduría de Dios. No es lo mismo. La sabiduría que Dios nos da a través del Espíritu Santo para que entendamos su palabra y podamos predicarla, no es la sabiduría que entiende el mundo. El mundo entiende otro tipo de filosofías, otro tipo de conocimientos, cree que el sabio es aquel que tiene mucho conocimiento, cuando para Dios esto no sirve para nada. Entonces, aprovechemos esas circunstancias para obedecer a Dios, obedecer a Cristo, y nos irá bien en la vida. Y entonces tendremos una sabiduría que es la que nos ilumina el Espíritu Santo, mucho mayor que la del mundo. El mundo no sabe por dónde va, son ciegos que guían otros ciegos, decía Jesucristo de los fariseos, así va el que no cree en Dios, el que no tiene a Dios, el que se va con el demonio y no sabe ni por dónde va. Hoy tengo mucho dinero, mañana la ruina. He pactado con el diablo, no tal, y el diablo muchas veces da poderes, lo hemos dicho, da muchos poderes a quienes son adeptos, porque también tiene sus adeptos, también tiene quien les sirvan, y por lo tanto, esta gente puede tener poder, puede tener gloria, puede tener dinero, puede tener no sé qué, todo lo que el diablo le puede dar, porque no es perfecto, y hay cosas que no las va a dar. La juventud, la salud, la felicidad, esto no lo puede dar, ni resucitar a muertos, porque esto solo hace Dios. Y Dios muchas veces no nos da las cosas porque no nos convienen. Es así de simple. Por lo tanto, muchas veces a Dios le estamos pidiendo cosas que no nos convienen. Pero entonces nos vamos con el otro porque nos ha prometido o porque tenemos esa vanidad, esa soberbia de sobresalir delante de todos, por encima de todos, como le pasó al rey Nabucodonosor, que él quiso estar por encima de todos. El rey Nabucodonosor, sabemos la historia por el libro de Daniel, que fue un rey extraordinario, que fue un rey que tuvo un grandísimo poder y que había aplastado a los egipcios, había aplastado a los asirios, que habían sido un imperio antes que él, todos estos. ¿Qué es lo que hizo? Ensoberbecerse. Y esto es lo peor. El ensoberbecimiento que tuvo Nabucodonosor le llevó a creerse Dios. Y esto es lo que le perdió. Y como no somos dioses, porque no lo somos, el ser humano no es Dios, porque no lo es, a pesar de que él se lo crea, ¿qué le pasó? Pues que evidentemente él pensó que lo podía todo. El rey Nabucodonosor creyó que él lo podría todo, pero que no necesitaba a Dios para nada. Yo con mi esfuerzo, yo con mi sacrificio, yo he hecho esto. Y a Dios lo dejo atrás, porque yo soy Dios. ¿Qué es lo que le pasó? Ya lo hemos dicho muchas veces. Está en la Biblia, en el libro de Daniel. Que Dios le dijo así. Pues vas a saber que yo soy el Altísimo y que pongo a quien quiero. Y por lo tanto, hasta que tú no me reconozcas como que yo soy el Todopoderoso, que quito y pongo reyes, tú vas a estar como un animal durante 7 años. Igual que los bueyes, por lo mismo, y así ocurrió. Cuando pasaron los 7 años que había previsto Dios, Nabucodonosor reconoció a Dios como el que puede todo, el que quita y pone gobernantes, y así Dios le restituyó en su trono y lo reconoció públicamente. Y esto es una lección que tenemos que aprender. El ser humano no lo puede todo, no es Dios, y por lo tanto necesitamos la ayuda de Dios en todo y para todo. Y tenemos que ser sumisos, y tenemos que ser obedientes, y tenemos que ser responsables de nuestra vida, y también intentar ayudar a los demás, para que se salven,
y para que también tengan esta vida eterna, que se nos ha prometido a todos aquellos que aceptamos a Dios y aceptamos a su Hijo Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Entonces eso va un poco unido a lo que estaba explicando antes del reino de los cielos. Existe un reino en los cielos, que es el reino de Dios, que es el reino donde está Cristo, que es el reino donde están los santos ángeles de Dios, obedeciéndole, sirviéndole, sus emisarios, sus ministros. Pero también este reino de los cielos bajó a la tierra en la figura de Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, cuyo nombre es más sublime que los cielos, y vino a darnos un mensaje de salvación. Un mensaje para que todos aquellos que estuvieran con Cristo, obedecieran la palabra de Dios, estos también tendríamos el reino de los cielos y la vida eterna. Y estuvo durante esos 3 años y medio que estuvo en la tierra Jesucristo, andando por los caminos, por Israel y por Siria, predicando las buenas nuevas del reino de los cielos para todos los hombres, en parábolas y en no parábolas. Iba haciendo sus discípulos, sus apóstoles, iba llegando a todo el pueblo de Israel y otro pueblo. Y otros pueblos, tanto cristianos, tanto judíos como gentiles. Y cuando Él muere y sube al cielo, sus apóstoles son los que van a ser los encargados de dar a conocer esta palabra por otros sitios, por otros pueblos y por otro mundo. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos ha llegado para todos. Ya no es para los judíos solo, sino para los gentiles. Ahora todos podemos ser considerados como hijos de Dios. Y esto es ese privilegio que Dios nos da a los cristianos, que Dios nos da a los creyentes, de poder ser hijos adoptivos de Dios, porque el verdadero Hijo de Dios es Jesucristo, pero tener ese privilegio que tienen los ángeles y los hijos de Dios, que ya desde ese mismo momento en que hemos aceptado al Cristo, ya somos familia de Dios. Y esto nos va a dar unos privilegios, nos va a dar unos derechos, pero también unas obligaciones. Porque si no obedecemos a Dios, no podemos decir que somos creyentes, tampoco podemos ser considerados como hijos de Dios. Y por eso no hay nada más bello ni nada más gratificante, que lo he dicho muchas veces, lo vuelvo a repetir, que ser cristiano, que ser creyente y ser considerado embajador de Dios. ¿Por qué? Porque eso va a hacer que nosotros vamos a tener muchas bendiciones, mucha protección de Dios, muchas recompensas, y además podemos salvar a otros. No es mi salvación solamente, sino la salvación de todos. Por lo tanto, Dios quiere que nos salvemos todos, Dios quiere que prediquemos su palabra, Dios quiere que aceptemos a Cristo, a su Hijo, y que todas las personas vengan a Él. Pero también no quiere violar esa voluntad que nos ha dado a todos, el libre albedrío, esa responsabilidad de decirle sí o no, y entonces tenemos que tener un cuidado de, sí, decir las buenas nuevas del reino de los cielos, pero respetar esta voluntad de las personas. Por eso decía que no se puede, de alguna manera, agobiar a las personas, ir detrás de ellas y venga con el mensaje, porque si esa persona que está en su voluntad no tiene el corazón predispuesto hacia Dios, no haremos absolutamente nada. Nosotros no somos Dios y por lo tanto lo único que hacemos es ser emisarios de Dios, ayudar en lo que podamos a las personas, pero con un límite. No podemos forzar la voluntad de nadie, porque esto es absurdo. Por eso decía el tema de las cruzadas. ¿Cuántos crímenes se han convertido, se han hecho en su nombre? En el nombre de Dios se han quemado personas, se han hecho verdaderas salvajadas, sin darnos cuenta que Dios quiere que se respete esa voluntad. Y en todo pasa igual. En todas las religiones ha habido mártires, en todas las religiones ha habido fanatismo. ¿Por qué? Porque no hemos entendido que Dios quiere que el hombre sea libre para incluso decirle no. Y cuando venga ese reino de los cielos, a los primeros que va a limpiar es a nosotros, a la iglesia, a los cristianos.
Y va a empezar a limpiar y a decir, este no, este sí, este no, este sí. ¿Por qué? Porque no es que Él nos ha elegido, sino que nosotros también tenemos que cumplir. Luego, sin la obediencia no hay recompensa, sin cumplimiento a las normas de Dios y sacrificio no hay reino de los cielos, porque Dios puede tener ese deseo hacia todos, como le dijo a Jonás, os quiero y los quiero a todos, pero tenemos una voluntad. Y muchas veces Dios ha tenido que castigar a la humanidad, lo hemos visto con Sodoma y Gomorra, lo hemos visto con el diluvio universal y otras veces, porque no cumplíamos las normas de Dios. Y esa Biblia y ese pueblo de Israel nos sirve como ejemplo para todos los demás pueblos, para que sepamos que hay que cumplir las normas de Dios, tenemos nuestra voluntad, pero el pecado tiene que ser castigado. Dios es un Dios de santidad, por encima de todas las cosas, en lo que más se repite en la Biblia, la santidad de Dios, y por lo tanto, nadie que esté sucio ante Dios puede estar. Es decir, yo no puedo acudir a Dios si antes no le pido ayuda a Cristo, o en el nombre de Jesús, Señor, perdóname y límpiame de toda suciedad y toda basura, aún sabiendo que evidentemente Cristo murió en la cruz por todos nosotros y que además tenemos esta recompensa, pero siempre con este respeto y con esta consideración hacia Dios. Lo que yo no puedo hacer es, bueno, yo soy creyente, yo soy cristiano, para lo que me da la gana. Mentira, creyente, mentira, cristiano. Tenemos que obedecer a Dios. Y obedecer a Dios, ya lo he vuelto a repetir, no es fácil. Imposible no, pero no es fácil. Imposible no, porque entonces Dios sería absurdo, ¿no? Darnos unas normas que no las podemos cumplir. Él sabe perfectamente lo que vamos a hacer en todo momento y lo que pensamos, porque para eso es omnisciente. ¿Tiene poder para detener la maldad? Sí. Ahora, Él lo hará en su momento. Y ya la Iglesia que preparó a través de su Hijo Jesucristo, ya estamos de alguna manera parando, nosotros los cristianos, estamos parando ese desbordamiento del mal. O sea, nosotros no hemos venido a la tierra o no estamos en la tierra para detener al mal. Este no es el papel nuestro. Igual que no podemos juzgar a otro ni obligar a otro a seguir a Dios, tampoco tenemos que ir contra los demonios, contra Satanás, contra no sé quién. No, defendernos sí, en el nombre de Cristo. Ahora, lo que no podemos hacer es detener, porque nosotros no podemos detener el mal. Dios sabe, solamente Dios, ni siquiera los ángeles del cielo, Dios sabe cuándo va a actuar contra Satanás y sus ángeles. Lo sabe Él. Nosotros no. Lo dijo Cristo, solamente Dios lo sabe, ni siquiera los ángeles del cielo. Ahora, nosotros podemos, que somos la Iglesia, nosotros sí podemos parar ese desbordamiento del mal. Porque cuando nosotros seamos arrebatados al final de los tiempos, la Iglesia, los cristianos, empieza el desbordamiento del mal. Y va a ser espantoso, como nadie se pueda llegar a imaginar lo que va a venir. Ni siquiera el mejor cineasta de la historia se puede imaginar una catástrofe como esta. Porque entonces todos aquellos ángeles que están en el Éufrates, río Éufrates, aquellos ángeles o príncipes del mal, estos ángeles caídos que están de alguna manera atados en sus lugares infernales, que solo lo sabe Dios, serán desatados al final de los tiempos, y esto va a ser el pandemonium, es decir, el infierno en la tierra. En la tierra no está el infierno, está bajo la tierra. Los seres humanos tenemos y atravesamos aquí en el mundo un valle de lágrimas. Es verdad que hay más mal que bien, malo, aunque también la vida es bonita porque Dios nos la dio y tenemos ciertas satisfacciones, porque eso sería insufrible, ya no podríamos vivir, pero es verdad que no podemos entender lo que sería esto. Por eso los cristianos seremos arrebatados y llevados al cielo con Cristo, que nos va a llevar para que no veamos lo que va a ocurrir, porque va a ser horrible, horrible. Esto va a empezar con el anticristo, va a empezar con la gran tribulación, que todavía no hemos llegado a ella, afortunadamente. No me gustaría estar ahí, pero Dios sabe lo que va a pasar,
porque muchos cristianos se van a quedar aquí, o muchos creyentes, o personas que están elegidas y se van a convertir a Dios cuando venga la gran tribulación, cuando va el anticristo a irse contra judíos y contra cristianos, pero muchos de nosotros, y espero que nos lleve Dios al cielo antes de que venga toda esta barbaridad, pero solamente pensemos que solamente Dios es el que tiene y hace su voluntad en su soberanía y su misericordia, ¿no? Y vamos a pensar en la misericordia de Dios, porque es misericordia, sabe de lo que estamos hechos, y evidentemente Él muchas veces detiene el castigo, y lo hemos visto a lo largo de la Biblia muchas veces. ¿Por qué? Porque nos arrepentimos, porque tiene pena de nosotros, como hizo en la época de Jonás, lo hizo con los asirios. Cuando fue Jonás a la ciudad de Nínive, detuvo el castigo Dios. ¿Por qué? Porque se arrepintieron. Siempre es más dado a perdonar que a castigar. Pero esto tenemos que tener en cuenta, que hay que tener un respeto a Dios, una obediencia a Dios y sobre todo cumplir las normas. Y luego predicar la palabra y ayudar a otras personas y no ser egoístas y pedir además por otros, porque solamente yo y yo, esto se llama egoísmo y esto a Dios no le gusta, ¿eh? Entonces, sobre todo ahora que vienen estas fiestas, que no son religiosas, esta fiesta de la Navidad y tal, porque Dios no nació en el 25 de diciembre y todo lo que se ha montado, que todo es puro comercio, a pesar de que nos gusta, por las tradiciones, por nuestra familia, porque a todo el mundo le gusta este ambiente de fiesta y jolgorio. Pensemos que es cuando nosotros tenemos que ver dónde estamos, si seguimos al Dios o seguimos al mundo, porque el mundo nos jala, el mundo nos atrae, ¿eh? Tiene una atracción tremenda para el ser humano, porque somos débiles, somos mundanos, somos carne y nos tira la carne, ¿eh? En todos los órdenes, en la salud, en todo. Nos tira la soberbia, la vanidad, el consumismo, todo esto nos tira, es como una bola. Y nos dejamos llevar de otras personas que están ahí y que nos hacen muchas veces mucho mal sin querer hacernos mal, porque no saben o porque ignoran la palabra de Dios, porque se puede, que ya lo he dicho muchas veces, conocer de Dios, pero no conocer a Dios. Y esto es muy importante, ¿eh? Saber la diferencia. Hemos de saber la palabra, porque si no, ¿cómo vamos a predicar la palabra? Y hay que leer la palabra, pero también hay que conocer a Dios. Y a Dios se le conoce cuando aceptamos esta responsabilidad de seguir a Jesucristo, de que ya es nuestro Salvador, ya es nuestro Señor, ya nuestro Rey, y por lo tanto, a partir de este momento, ya hemos dicho sí a Dios y ya tenemos una serie de obligaciones, de consecuencias y de bendiciones. Y pensar que cuando un cristiano no cumple con la palabra de Dios y empieza a hacer cosas del mundo, se convierte en un objeto de burla y de risa para los demás. Ah, pero tú eres cristiano y aceptas el aborto, aceptas el homosexual, aceptas no sé qué. ¿Por qué? Porque yo no quiero ser diferente al mundo. Por mi familia, porque me da miedo, porque me da vergüenza, porque yo no quiero que me critiquen, yo no quiero que me agredan, yo no quiero tal, y prefiero mi vida, prefiero mis disfrutes, prefiero mis satisfacciones mundanas a tener que tener una carga en la palabra de Dios. Por eso decía Jesucristo, y con esto ya termino, ¿qué decía Cristo? En la parábola del sembrador lo dijo. La simiente muchas veces, la semilla, entra en un terreno que en un principio parece ser que sí, que entró y va a florecer, pero las cosas del mundo, las obligaciones del mundo, todo eso la matan a la planta. Y ya no crece y ya no da fruto. Y todo árbol que no da fruto, lo dijo Cristo, va a ser cortado. Es decir, no es solamente yo acepto a Dios, yo acepto a Jesucristo, leo la palabra, incluso la predico tal, pero tengo que cumplir. Porque si yo no cumplo con la palabra, no sirve de nada. Es una fe muerta, una fe cómoda, ¿eh? Yo me voy a la iglesia, hago el rollo, tal, con perdón, el sermón o lo que sea, pero luego yo hago lo que me da la gana y sigo el mundo, porque me gusta el mundo, ¿no? Es como el que va a una fiesta, pues a beber, a tal y cual, sin tener conocimiento ninguno, y hay que tener una sobriedad en todo, una disciplina y un rigor. Y esto hará que nos quitemos
de muchos peligros y podamos resistir con la ayuda de Dios y con la ayuda de Jesucristo en su nombre muchas cosas malas y quitarnos de muchísimos peligros. Y esto es un poco la reflexión que yo quería hacer del tema del reino de los cielos. Y gracias por haberme escuchado.